Vamos a leer ahora unas cuantas citas escritas por Ellen White. La primera aparece en Profetas y Reyes, donde vamos a ir viendo el paralelismo entre Elías y el pueblo de Dios en el momento final. Vamos a ver si aquí lo tengo más grande o no. No. Capítulo 9 de este libro nos habla de Elías y nos dice: entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y oración, cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Israel. Alejado de toda ciudad de renombre y sin ocupar un puesto elevado en la vida, Elías el tisbita inició sin embargo su misión confiando en el propósito que Dios tenía de preparar el camino delante de él y darle abundante éxito. La palabra de fe y de poder estaba en sus labios y consagraba toda su vida a la obra de reforma. La suya era la voz de quien clama en el desierto para reprender el pecado y rechazar la marea del mal. Y aunque se presentó al pueblo para reprender el pecado, su mensaje ofrecía el bálsamo de Galaad a las almas enfermas de pecado que deseaban ser sanadas. Fijaros que él daba un mensaje de reprensión en unos momentos muy complicados, pero al mismo tiempo daba ese bálsamo para que las personas fueran sanadas, ¿no? Cambiaran. Mientras Elías veía a Israel hundirse cada vez más en la idolatría, su alma se angustiaba y se despertó su indignación. Dios había hecho grandes cosas para su pueblo. Fijaros cómo él sufría, su alma se angustiaba al ver lo que estaba haciendo el pueblo de Dios y se despertó su indignación. Es curioso, Eso mismo está sucediendo en nuestros tiempos cuando la gente ve que dentro de la iglesia del pueblo de Dios las cosas no se hacen como se deberían hacer y lo denuncian. Pero claro, eso le iba a traer problemas, es lógico. Lo había libertado de la esclavitud y le había dado las tierras de las gentes para que guardasen sus estatutos y observasen sus leyes, dice el Salmo 105, 44 y 45. Pero los designios benéficos de Jehová habían quedado casi olvidados. La incredulidad iba separando rápidamente a la nación escogida de la fuente de su fortaleza. Mientras consideraba esta apostasía desde su retiro en las montañas, Elías se sentía abrumado de pesar. Con angustia en el alma, rogaba a Dios que detuviese en su impía carrera al pueblo una vez favorecido, que le enviase castigo si era necesario, para inducirlo a ver lo que realmente significaba su separación. La página 102 nos dice: con asombro mezclado de terror, el rey oyó el mensaje enviado por el hombre a quien temía y aborrecía. Fijaros, le temía y le aborrecía a Elías, a quien había buscado tan incansablemente. Bien sabía que Elías no expondría su vida con el simple propósito de encontrarse con él. ¿Sería posible que el profeta estuviese por proclamar otra desgracia contra Israel? El corazón del rey se sobrecogió de espanto. Recordó cómo se había desecado el brazo de Jeroboam. Acab no podía dejar de obedecer a la orden, ni se atrevía a alzar la mano contra el mensajero de Dios. De manera que, acompañado por una guardia de soldados, el tembloroso monarca se fue al encuentro del profeta. Este y el rey se hallan por fin frente a frente. Aunque Acab rebosa de odio apasionado, en la presencia de Elías parece carecer de virilidad y de poder. Delante del siervo de Dios, En las primeras palabras que alcanza a balbucir: ¿eres tú el que alborotas a Israel?, revela inconscientemente los sentimientos más íntimos de su corazón. Fijaros, está culpando a Elías de lo mal que van ellos. Acab sabía que se debía a la palabra de Dios que los cielos se hubiesen vuelto como bronce, y sin embargo procuraba culpar al profeta de los gravosos castigos que apremiaban la tierra. ¿Qué va a suceder en el tiempo del fin? Las desgracias irán a más. Y la profecía nos dice, y lo vamos a ver, que el pueblo de Dios va a ser culpado por guardar el sábado en contra de esa vigencia de ley dominical. Pues la historia, fijaros en el paralelismo. Es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios
por responsables de las calamidades que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se los confronta con el espejo de la verdad, se indignan al pensar que son reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse, consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos y que merecen la censura más severa. ¿Y a quién se está refiriendo? ¿A la mayoría a la minoría o la minoría a la mayoría? Evidentemente la mayoría contra esta minoría. De pie y consciente de su inocencia delante de Acab, Elías no intenta disculparse ni halagar al rey. Tampoco procura eludir la ira del rey dándole la buena noticia de que la sequía casi terminó. No tiene por qué disculparse. Lleno de indignación y del ardiente anhelo de ver honrar a Dios, devuelve a Acab su imputación, declarando intrépidamente al rey que son sus pecados y los de sus padres lo que atrajo sobre Israel esta terrible calamidad. Yo no he alborotado a Israel, asevera audazmente Elías, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Fijaros, seguir a los Baales significa ¿el qué? Pactar con lo que no se debe. Y eso pasó ya en el pueblo de Dios. Para estar bien, para seguir adelante, se pacta con los Baales. Pues una vez más la historia se está repitiendo. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de su Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran: no queremos que éste reine sobre nosotros, refiriéndose a Jesús, Lucas 19:14. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír un sonido certero. Fijaros, está hablando del pueblo de Dios, se está hablando de iglesias en general, más concretamente, evidentemente, ¿de qué iglesia del pueblo de Dios en el tiempo del fin? Pues la iglesia adventista. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. Bueno, pero la gente se queda tranquila, nadie le dice que está haciendo cosas mal, que hay que cambiar, que nos hemos de poner las pilas para hacer lo que hay que hacer, buscar la salvación de la gente, que esto se termina y no son bromas. No, esto no conviene. Sigamos haciendo lo que sea, pero esto no. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad? Podrían preguntar también, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Registrado en Lucas 3:7. ¿Había acaso alguna necesidad de que provocase la ira de Herodías, diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa de su hermano? Se refiere a Juan el Bautista, sí. El precursor de Cristo, que vino con el poder de Elías, perdió la vida por hablar con claridad. ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en el pecado? Así han argüido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó la fidelidad y se dejó sin reprensión al pecado. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Yo personalmente no la oigo en las iglesias. Tú eres aquel hombre, segunda de Samuel 12:7. Es muy raro que se oigan en los púlpitos modernos o que se lean en la prensa pública palabras tan inequívocas y claras como las dirigidas por Natán a David. Ya sabéis que David adulteró, provocó un asesinato para poder hacer eso, y Natán el profeta va y lo denuncia claramente a David. Pero David cambia, David cambia. Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. Los mensajeros del Señor
no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto. Si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación, de su deseo de agradar a los hombres, que los induce a suprimir la verdad. Madre mía, cómo aprieta aquí Ellen White, ¿eh? Y cómo lo clava. Los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. ¿Sí? También podemos citar que Jesús dijo: yo no vine a poner paz sino espada. Sí, evidentemente, cuando Jesús cita que no viene a traer paz sino espada, se refiere a que la verdad causa división, por supuesto, porque la gente se debe posicionar y eso no gusta. Entonces, por eso, desde los púlpitos se habla de paz, paz, sermones ligeros que no conmueven a nadie, pero claro, cuando conviene decir las cosas claras para que se hagan las cosas bien y anunciar las cosas al mundo, por supuesto. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad. Más claro, imposible. Estamos viviendo esta realidad y desde aquí lo sabemos muy bien. Pues bien, ya veis, suavizar el mensaje. ¿Por qué? Porque si se dicen cosas que realmente son fuertes y el mensaje para el tiempo del fin, uy, no, que tendremos problemas. No, no, sigamos haciendo las cosas, que lo que venga ya vendrá. Vaya argumentos más penosos. Comodidad, por supuesto. A nadie le gusta pasarlo mal. Y yo pregunto, ¿y qué cristiano durante toda la historia lo ha pasado bien, si ha sido fiel? Jamás lo han pasado bien. Ahora llevamos una racha de años en que parece que no nos pasa nada, menos en Occidente, ¿eh? Por ser cristianos, bueno, si funcionamos como los demás, si no advertimos al mundo de nada. Satanás está muy tranquilo con nosotros, pero como sabe que hay personas que ya empiezan a tocar la alarma, darle un sonido certero a esa trompeta, Satanás ya está preparando el terreno para el domingo, porque ve que las cosas, cuando él las hace, Dios tiene su estrategia puesta, y ahora toca, ahora toca. ¿Y qué va a pasar con esta gente que está diciendo paz, paz desde los púlpitos, y no ve venir nada de lo que está pasando? Qué pena. ¡Qué responsabilidad! El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables que pueda tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras que se les ordenó pronunciar y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos. Ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado es su cargo y santa su obra y revelase el mismo valor que manifestó Elías. Como mensajeros designados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos, está hablando de ministros del Evangelio, no ministros de la política, a cada uno de ellos le toca cumplir este consejo: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:2. Para exhortar, reprender, hace falta estar basado en la doctrina y con paciencia, no fuera de la doctrina y con inventos. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. Las políticas del mundo no deben tener peso para ellos. Casi nada. ¿Sí? Amonestando a los desobedientes, algo que nadie le gusta. No, por supuesto. Amonestar a los desobedientes ni gusta al que lo hace y parece que mucho menos al que lo recibe, ¿no? Pero fijaros, ahí hemos de aprender de David. Él fue desobediente y aprendió y rectificó. Y Dios le dará la salvación. ¿Y cuántos de nosotros somos capaces de cambiar de lo malo que hacemos, no? No deben desviarse de la senda por la cual Jesús les ha ordenado andar. Deben ir adelante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos.
No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las que les ordenó decir uno mayor que los potentados de la tierra, se refiere a Dios. Su mensaje debe ser: así dijo Jehová. Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen. ¿Estamos dispuestos a eso? Es fácil decirlo, pero ¿estamos dispuestos a sacrificarlo todo por decir la verdad? ¿El mensaje para el último tiempo de advertencia? Dios no puede usar hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que pelearán fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, que dijo Jesús en Mateo 25-23, hablando del final de todo, cuando dé su recompensa. Página 105. Fijaros cómo aquí nos dice que pelearán contra lo malo. ¿Y contra quiénes son? Principados y potestades, gobernantes de las tinieblas. Estamos hablando de seres diabólicos directamente. La lucha es contra ellos, en verdad. La gente está siendo usada por ellos. Y la impiedad espiritual de los encumbrados. Fijaros, las personas encumbradas de arriba que seguirán la impiedad espiritual. Contra estos hay la lucha, porque lo mueven todo. ¿Sí? También había oído que los pastores tienen tal responsabilidad, advertir todo lo que tiene que pasar, que si no lo hacen, una vez pase, la gente va a ir por ellos y los va a destrozar de la manera posible. Esto va a pasar en el fin de todo. La gente se va a rebotar contra los predicadores del Evangelio de todas las religiones y del Vaticano, etcétera, al final, porque se dan cuenta que los han engañado, pero ya es demasiado tarde para ellos. Porque en el fondo su corazón tampoco quiere cambiar. En la página 125, a ver un momento, por favor. Los del Vaticano y los de aquí, ¿no? Los latinoamericanos. Que van a ir a por todos, ¿no? Sí, tanto, y tanto. Fijaros en esta página, el 125 nos dice: Elías había pensado que él era el único que adoraba al verdadero Dios en Israel, pero el que lee en todos los corazones reveló al profeta que eran muchos los que a través de los largos años de apostasía le habían permanecido fieles. No estaba solo, había más gente como él. Dijo Dios: yo haré que queden en Israel 7.000. Todas rodillas que no se encorvaron a Baal y bocas todas que no lo besaron. Fijaros, 7.000, una vez más, el 7 a 1.000, 7.000, la perfección absoluta, un pueblo especial, un remanente, sacado del pueblo de Dios. El pueblo de Dios teórico necesita una criba para que salgan esos 7.000 que están allí, que son su auténtico pueblo en verdad. Y la gente se cree que, bueno, yendo a la iglesia ya vos sois salvo, no hace falta que te preocupes de estas cosas, Son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente, y son lecciones inestimables para los siervos de Dios en esta época, que se distingue por una desviación general de lo correcto. La apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Fijaros el paralelismo siempre. Multitudes siguen hoy a Baal, al exaltar lo humano sobre lo divino. El conocimiento humano, qué grandes somos. Al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón, el dinero, y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. Uy, la ciencia, cuánto sabemos el ser humano. Y la ciencia, en verdad, que dice las cosas contrarias a la palabra de Dios, no es ciencia, es falsa ciencia. Y bien, y eso lo podemos saber de sobras, y además, sobre todo en el asunto de creación y evolución.
con las conferencias que nuestro compañero también presentó. Pero no es en lo único, en muchas cosas, lo hemos demostrado. Lo que se dice en ciencia no siempre es cierto. La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones, y muchos están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías de los hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. La ley de Dios, divina norma de la justicia, se declara anulada. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debiera estar y a olvidar lo que fue ordenado para la felicidad y salvación de la humanidad. Sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos y pecaminosos, no todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal, muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a la ley, muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reinado del pecado y de la muerte. Y son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue contendiendo. Los tales necesitan la ayuda personal de quienes han aprendido a conocer a Dios y el poder de su palabra. En un tiempo como este, cada hijo de Dios debe dedicarse activamente a ayudar a otros. Fijaros, el Vaticano está haciendo la misma política, ¿eh? Satanás siempre copia lo de Dios. Mientras los que comprenden la verdad bíblica procuren descubrir a los hombres y mujeres que anhelan luz, los ángeles de Dios los acompañarán, y donde vayan los ángeles, nadie necesita temer avanzar. Como resultado de los esfuerzos fieles de obreros consagrados, muchos serán desviados de la idolatría al culto del Dios viviente. Muchos cesarán de tributar homenaje a las instituciones humanas y se pondrán intrépidamente de parte de Dios y de su ley. Pero claro, para que se puedan poner de esta parte hay que anunciarles un mensaje que les haga dar cuenta de dónde están de error. Mucho depende de la actividad incesante de los que son fieles y leales, y por esta razón, Satanás hace cuanto puede para impedir que el propósito divino sea realizado mediante los obedientes. ¿Y qué va a hacer? Induce a algunos a olvidar su alta y santa misión y a hallar satisfacción en los placeres de esta vida. Los mueve a buscar la comodidad o a dejar los lugares donde podrían ser una potencia para el bien y a preferir los que les ofrezcan mayores ventajas mundanales. A otros los induce a huir de su deber, desalentados por la oposición o la persecución. Pero todos los tales son considerados por el cielo con la más tierna compasión. A todo hijo de Dios cuya voz el enemigo de las almas ha logrado silenciar, se le dirige la pregunta: ¿qué haces aquí? Te ordené que fueses a todo el mundo y predicases el Evangelio, a fin de preparar a un pueblo para el día de Dios. ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te envió? En la página 136, a ver un momento por favor, nos dice: durante la dispensación cristiana, el gran enemigo de la felicidad del hombre hizo al sábado del cuarto mandamiento objeto de ataques especiales. Fijaros que ahora vamos a hablar sobre el asunto del sábado y el domingo, una vez más relacionado con lo mismo que venimos tratando ahora. Y veréis cómo las cosas van cuadrando. Satanás dice, fijaros, obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día, como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo, borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva las credenciales de Dios, un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. ¿Y será que no lo hemos visto en las conferencias esto?
mediante mi vicerregente me exaltaré a mí mismo. ¿Quién es su vicerregente? El Papa. El primer día será ensalzado, el domingo, y el mundo protestante recibirá este falso día de reposo como verdadero. Es interesante ver cómo Satanás llama al sábado como el monumento de Dios. Sí, sí, es un monumento de Dios, por supuesto, claro. Mediante el abandono de la observancia sabática que Dios instituyó, haré despreciar su ley, haré aplicar a mi día de reposo las palabras, señal entre mí y vosotros por vuestras edades. De esta manera el mundo llegará a ser mío, seré gobernante de la tierra, príncipe del mundo, regiré de tal modo los ánimos que estén bajo mi poder, que el sábado de Dios será objeto especial de desprecio. ¿Una señal? Yo haré que la observancia del séptimo día sea una señal de deslealtad hacia las autoridades de la tierra. Las leyes humanas se volverán tan estrictas que hombres y mujeres no se atreverán a observar el séptimo día como día de reposo. ¿Cómo va a apretar, eh? Por temor a que les falten el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Vaya palabras de Satanás. Y cómo vemos su plan que se está convirtiendo en realidad absoluta. Estas palabras son a través de una visión. Por supuesto, Helen White escribe a través de visión lo que vio que Satanás decía. Por el establecimiento de un falso día de reposo, el enemigo pensó cambiar los tiempos y las leyes. Pero, ¿logró realmente cambiar la ley de Dios? La respuesta se encuentra en las palabras del capítulo 31 de Éxodo. El que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, declaró acerca del día de reposo o sábado: es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, señales para siempre. La señal indicadora que fue cambiada apunta en un sentido equivocado, pero Dios no ha cambiado, sigue siendo el poderoso Dios de Israel. He aquí que las naciones son reputadas como la gota de un acetre, y como el orín del peso. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Si este texto se encuentra en Isaías 40 del 15 al 17. Nada es nada, Dios lo domina todo. Y el Señor siente hoy tanto celo por su ley, como en los días de ¿quién? De Acab y Elías. ¿Os dais cuenta otra vez del paralelismo? Implicando al sábado y el domingo también. ¿Adorar a Dios o adorar a Lucifer? Página 139 nos dice: en la obra final que Dios realiza en la tierra, el estandarte de su ley volverá a enarbolarse. Puede prevalecer la religión falsa, abundar la iniquidad, enfriarse el amor de muchos, perderse de vista la cruz del Calvario, y pueden las tinieblas esparcirse por la tierra como mortaja. Puede volverse contra la verdad toda la fuerza de las corrientes populares. Puede tramarse una maquinación tras otra para destruir al pueblo de Dios. Pero en la hora del mayor peligro, el Dios de Elías suscitará instrumentos humanos para proclamar un mensaje que no será acallado. En las ciudades populosas de la tierra y en los lugares donde los hombres más se han esforzado por hablar contra el Altísimo, se oirá la voz de una reprensión severa. Con osadía, los hombres designados por Dios denunciarán la unión de la Iglesia con el mundo. Con fervor invitarán a hombres y mujeres a apartarse de la observancia de una institución humana para guardar el verdadero día de reposo. Proclamarán a toda nación: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano,
Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira. Esto se registra en Apocalipsis 14, del 7 al 10. Fijaros qué mensaje tan contundente para el final. Dios va a levantar personas osadas para que hagan esto. Dios no violará su pacto, ni alterará lo que proclamaron sus labios. Su palabra perdurará para siempre, tan inalterable como su trono. En el juicio, este pacto se destacará escrito claramente por el dedo de Dios, y el mundo será emplazado ante el tribunal de la justicia infinita para recibir su sentencia. Todo el mundo recibirá lo que le toca. Hoy, como en el tiempo de Elías, fijaros una vez más, la línea de demarcación entre el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y los adoradores de los falsos dioses está claramente trazada, entre los verdaderos, entre los auténticos. Elías clamó: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el mensaje destinado a nuestra época es: caída es la grande Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esto es el mensaje de Apocalipsis 18, versículos 2, 4 y 5. Por eso este ministerio se llama el ministerio del cuarto ángel, porque es la denuncia a todas estas cosas. Es lo que el pueblo de Dios debe hacer en el tiempo del fin. No está lejos el tiempo en que cada alma será probada. Se procurará imponernos la observancia del falso día de reposo. ¿Lo hemos visto en la noticia de antes? La contienda será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres. Los que hayan cedido paso a paso a las exigencias mundanales y se hayan conformado a las costumbres del mundo, cederán a las autoridades, antes que someterse al ridículo, los insultos, las amenazas de encarcelamiento y la muerte. ¿Sí? Los que hayan cedido paso a paso. Paso a paso, es progresivo siempre. El camino que siguen ya es... Claro. Pero fijaros como siempre, uno no salta al mal directamente, es ahora un poco, ahora un poquillo más, ahora esto ya no importa, va un poco más, y así paso a paso se cae en la apostasía total. Cuando llegue el tiempo ya cambiaré, ¿no? Sí, pero Paso a paso, pues ya se les... claro, pero entre las amenazas, los insultos, el ridículo, pero fijaros, amenazas de encarcelamiento y la muerte, lo que nos espera no es poca cosa. En aquel tiempo, el oro quedará separado de la escoria. La verdadera piedad se distinguirá claramente de las apariencias de ella y su oropel. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. De dirigentes, de gente que, uy, estos qué fe que tienen y qué grandes son y cómo predican y... Pues, cuidado. Los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. No, yo me he pasado toda la vida en la iglesia, sirvo siempre a la iglesia, sirvo en el santuario, y en verdad están desnudos. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ante Baal, fijaros una vez más. Como las estrellas del cielo, que solo se ven de noche, estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa obscuridad los pueblos. En la pagana África, en las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, en la India, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas para demostrar claramente a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Gente de todas partes del mundo, el Evangelio va a llegar a todas partes y de todas las creencias. Van a darse cuenta de la verdad y entonces obedecerán la ley de Dios, se pasarán a su pueblo. En verdad ya son pueblo de Dios, pero están en error.
solo tendrán que dar el paso. Ahora mismo se están revelando en toda nación, entre toda lengua y pueblo, y en la hora de la más profunda apostasía, cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, reciban so pena de muerte la señal de lealtad a un falso día de reposo, estos fieles, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el esplendor con que brillarán. Y ahora hacemos un cambio de libro en Patriarcas y Profetas, página 76. La desaparición de Enoc se sintió en la tierra. La voz de instrucción y amonestación que se había escuchado día tras día se echó de menos. Ya sabéis que Enoc fue llevado por Dios. Dice que desapareció. Caminaba tan cerca de Dios que Dios se lo lleva, y es un antediluviano. Justo antes de que pase toda la catástrofe. Hubo algunos, entre los justos y los impíos, que presenciaron su partida, y con la esperanza de que se le hubiese llevado a uno de sus lugares de retiro, los que le amaban hicieron una diligente búsqueda, así como más tarde los hijos de los profetas buscaron ¿a quién? A Elías, pero fue sin resultado. Informaron que no estaba en ninguna parte porque Dios lo había llevado consigo. Fijaros, Elías también es trasladado al cielo. Ninguno de estos dos vio la muerte. ¿Y esto qué quiere decir? Si Elías es figura representativa de los que viven en el tiempo del fin, son la gente que estará viva cuando Cristo venga por segunda vez, y sin ver la muerte a pesar de esta gran persecución, Dios se los va a llevar. Y Elías es uno de esos representantes como muestra de que esto va a acontecer en realidad también al final. Y en el conflicto de los siglos, página 511, nos dice: hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición, porque todo aquel que obra el mal odia la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance, y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor, y San Pablo de profanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos dentro de la misma iglesia. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más, y la Biblia enseña a las claras que se va acercando el tiempo en que las leyes del Estado estarán en tal contradicción con la ley de Dios que quien quiera obedecer a todos los preceptos divinos tendrá que arrostrar censuras y castigos como un malhechor. Vamos a ser considerados malhechores. En vista de esto, ¿cuál es el deber del mensajero de la verdad? Llegará tal vez a la conclusión de que no se debe predicar la verdad, puesto que a menudo no produce otro efecto que el de empujar a los hombres a burlar o resistir sus exigencias. No. El hecho de que el testimonio de la palabra de Dios despierte oposición no le da motivo para callarlo, como no se lo dio a los reformadores anteriores, por más que quieran hacerte callar. La confesión de fe que hicieron los santos y los mártires fue registrada para beneficio de las generaciones venideras. Los ejemplos vivos de santidad y de perseverante integridad llegaron hasta nosotros para inspirar valor a los que son llamados ahora a actuar como testigos de Dios. Una vez más, se registra para los de ahora. Recibieron gracia y verdad, no para sí solos, sino para que por intermedio de ellos el conocimiento de Dios iluminase la tierra. ¿Ha dado Dios luz a sus siervos en esta generación? En tal caso deben dejarla brillar para el mundo. Antiguamente el Señor declaró a uno que hablaba en su nombre: la casa de Israel, empero, no querrá escucharte a ti,
porque no quieren escucharme a mí. Sin embargo, dijo, les hablarás mis palabras, ora que oigan, ora que dejen de oír. Pero debería decirlas. Ezequiel lo registra. Al siervo de Dios en nuestros días se dirige la orden: eleva tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión, a la casa de Jacob sus pecados. Fijaros, esto no es solo hablar a los de fuera, también a los de dentro, a los creyentes. En la medida de sus oportunidades, pesa sobre todo aquel que recibió la verdad la misma solemne y terrible responsabilidad que pesara sobre el profeta a quien el Señor dijo: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Por tanto, oirás de mi boca la palabra y les amonestarás de mi parte. Cuando yo digo al inicuo, oh hombre inicuo, ciertamente morirás. Si tú no hablas para amonestar al inicuo de su camino, él, siendo inicuo, en su iniquidad morirá. Mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Vaya responsabilidad tenemos. Pero cuando tú hubieres amonestado al inicuo de su camino, para que se vuelva de él, si no se volviere de su camino, por su culpa morirá, mas tú has librado a tu alma. Fijaros que esto es muy importante. Decir las cosas y no vetarlo a que la gente lo escuche. Porque si no, la responsabilidad de los dirigentes es tremenda. Tremenda. La sangre de ellos va a recaer de los inicuos sobre ellos, por no querer decir las cosas. No solo de los dirigentes, de todos en general, pero ellos tienen más responsabilidad. El gran obstáculo que se opone a la aceptación y a la proclamación de la verdad es la circunstancia de que ella acarrea inconvenientes y oprobio. Este es el único argumento contra la verdad que sus defensores no han podido nunca refutar. Pero esto no arredra a los verdaderos siervos de Cristo. Ellos no esperan hasta que la verdad se haga popular. Convencidos como lo están de su deber, aceptan resueltamente la cruz, confiados con el apóstol Pablo en que lo momentáneo y leve de nuestra tribulación nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria, teniendo, como antaño Moisés, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Nada les va a importar, porque la eternidad la tendrán asegurada. Cualquiera que sea su profesión de fe, solo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran por política más bien que por principio en asuntos religiosos. Debemos escoger lo justo porque es justo y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, fe y arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época. Habrá una reforma, pero verdadera, aparte de la falsa. Así dice el Señor: escuchadme los que conocéis la justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis el vituperio de los hombres, ni os acobardéis con motivo de sus ultrajes, porque como a un vestido los consumirá la polilla, y como a lana los consumirá el gusano, mas mi justicia durará para siempre y mi salvación de siglo en siglo. Isaías 51. Ya estamos terminando la lectura. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría: alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias
y en los terremotos. Y esto, que lo escribió ya en 1900, vemos como ahora es un continuo y cada vez más. Destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más, y serán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes. ¿Por qué? Porque traspasaron la ley y cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. La ley la gente se habrá apartado de la ley de Dios, del sábado especialmente, y la consecuencia la tendremos muy pronto. ¿Ya está sucediendo? Pues aún habrá más. ¿Veis aquí algún momento en que debamos predicar paz, paz, tranquilos? Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. ¿Recordáis qué le pasó a Elías? ¿Qué le dijo a Acab? ¿Eres tú el que perturba a Israel? Porque era el que hacía lo correcto, el que decía lo que debía decir, ¿eh? Pues va a pasar lo mismo. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. De todo eso vamos a ser tildados. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió, luego que Acab vio a Elías, que le dijo a Acab: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y haber seguido a los Baales. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. ¿Qué le sucedió? Persecución a muerte. Fijaros en el paralelismo de lo que antes hemos leído. 3 años y medio. Dar un mensaje y tener que salir, porque si no, muerte. 3 años y medio fue su periodo. La historia siempre se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Por eso, hoy no podía ser el día del fin del mundo, porque esto no ha acontecido aún. Y hay gente que dice: ¿puede ser que la persecución dure tanto? ¿Quién lo va a soportar? Recordemos, 144.000 sellados. Eso indica mucho de lo que tiene que venir. El poder milagroso que se manifiesta en el espiritismo ejercerá su influencia en perjuicio de los que prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Fijaros en el asunto del espiritismo, cómo se pondrá en el último tiempo, ¿eh? Habrá comunicaciones de espíritus que declararán que Dios los envió para convencer de su error a los que rechazan el domingo, y afirmarán que se debe obedecer a las leyes del país como a la ley de Dios. Lamentarán la gran maldad existente en el mundo y apoyarán el testimonio de los ministros de la religión en el sentido de que la degradación moral se debe a la profanación del domingo. Grande será la indignación despertada contra todos los que se nieguen a aceptar sus aseveraciones. Por tanto, habrá ley dominical, desgracias aún más fuertes, y se dirá que los que guardan el sábado profanan el domingo, y por eso Dios hace lo que hace. ¿Sí? Todo lo que esto parece impensable a través de la hipnosis y el espiritismo, en el que el ángel está preparando unas conferencias, es
¿Cómo se va a conseguir este propósito? Por supuesto, esas conferencias que está preparando nuestro compañero van a ser impresionantes, viendo cómo Satanás obra a través del poder teórico de la mente, porque por allí es donde habla Dios y donde habla Satanás, y desde donde se va a manipular totalmente a las personas, con el poder hipnótico de Satanás, haciendo grandes cosas y con las cuales nos van preparando ya. Pero eso todo llegará en su momento. La política de Satanás en este conflicto final con el pueblo de Dios es la misma que la seguida por él al principio de la gran controversia en el cielo. Hacía como si procurase la estabilidad del gobierno divino, mientras que por lo bajo hacía cuanto podía por derribarlo, y acusaba a los ángeles fieles de esa misma obra que estaba así tratando de realizar. La misma política de engaño caracteriza la historia de la Iglesia romana. Ha profesado actuar como representante del cielo, mientras trataba de elevarse por encima de Dios y de mudar su ley. Bajo el reinado de Roma, los que sufrieron la muerte por causa de su fidelidad al Evangelio fueron denunciados como malhechores, se los declaró en liga con Satanás, y se emplearon cuantos medios se pudo para cubrirlos de oprobio y hacerlos pasar ante los ojos del pueblo y ante ellos mismos por los más viles criminales. Otro tanto sucederá ahora. Mientras Satanás trata de destruir a los que honran la ley de Dios, los hará acusar como transgresores de la ley, como hombres que están deshonrando a Dios y atrayendo sus castigos sobre el mundo. Dios no violenta nunca la conciencia, pero Satanás recurre constantemente a la violencia para dominar a aquellos a quienes no puede seducir de otro modo. Por eso, en el momento en que el pueblo de Dios, los pocos fieles, hagan lo que deben hacer, la oposición de Satanás va a tope. Por medio del temor o de la fuerza procura regir la conciencia y hacerse tributar homenaje. Para conseguir esto obra por medio de las autoridades religiosas y civiles y las induce a que impongan leyes humanas contrarias a la ley de Dios. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Tanto habla el Papa de la moral, y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción que atraen sobre la tierra los altos juicios de Dios. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en los tribunales se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. Se falsearán sus palabras y se atribuirán a sus móviles las peores intenciones. Estaremos delante de tribunales también, A medida que las iglesias protestantes rechacen los argumentos claros de la Biblia en defensa de la ley de Dios, desearán imponer silencio a aquellos cuya fe no pueden rebatir con la Biblia. Aunque se nieguen a verlo, el hecho es que están asumiendo actualmente una actitud que dará por resultado la persecución de los que se niegan en conciencia a hacer lo que el resto del mundo cristiano está haciendo y a reconocer los asertos hechos en favor del día de reposo papal, el domingo. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Recordad que esto lo venimos presentando en las conferencias continuamente. Y ya se está fraguando. La libertad de conciencia que tantos sacrificios ha costado no será ya respetada. Fijaros que ahora el Papa habla mucho, libertad de conciencia. Cuando llegue ese momento, adiós libertad de conciencia. En el conflicto que está por estallar veremos realizarse las palabras del profeta.
airóse el dragón contra la mujer y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. En la página 687 nos dice, nos habla de las plagas, cuando ya la gracia de Dios ha terminado, cuando todo el mundo ha hecho su decisión para ser salvo o perderse. Estas plagas no serán universales. Imaginaos las 7 plagas finales, que son catastróficas, que fueran universales. ¿Qué pasaría? Pues de lo contrario, los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Son literales totalmente. No son ninguna interpretación espiritual, por más que alguien nos lo esté pintando ahora así. Todos los juicios que cayeron sobre los hombres antes del fin del tiempo de gracia fueron mitigados con misericordia. La sangre propiciatoria de Cristo impidió que el pecador recibiese el pleno castigo de su culpa, pero en el juicio final la ira de Dios se derramará sin mezcla de misericordia. En aquel día, multitudes enteras invocarán la protección de la misericordia divina que por tanto tiempo despreciaran. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Amós capítulo 8 versículos 11 y 12. El pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privaciones y falta de alimento, no será abandonado para perecer. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Lo recordáis? Lo mismo. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriéndose de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Escrito está del que camina en justicia, que se le dará pan y sus aguas serán ciertas. Cuando los pobres y los menesterosos buscan agua y no la hay, y la lengua se les seca de sed, yo, Jehová, les escucharé. Yo, el Dios de Israel, no los abandonaré. Textos de Isaías 33 y 41. Así va a terminar todo. El pueblo de Dios, que siga fiel hasta el final, va a ser salvo. Y la gente dice, bueno, pero es que entonces todo va a terminar mal. No, no va a terminar mal, va a haber grandes desgracias. Pero quien lo va a pasar mal en un principio va a ser el pueblo de Dios, porque los otros estarán en la comodidad, irán contra ellos, son la mayoría absoluta. Pero luego las cosas se van a girar en esa persecución al final. Y el pueblo de Dios es el que va a ser salvo, no los otros. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta de que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición, mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrá apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga, apártate, mal servidor. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama, atención a esto, el día y la hora de la venida de Jesús, y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como el estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. Sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés cuando bajó del Sinaí. Los malos no los pueden mirar.
¿Qué tuvo que hacer Moisés? Taparse con un velo, porque no podían soportar la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés. Pues ahora va a pasar lo mismo al final. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Fijaros que lo que hemos leído hasta aquí es impresionante. Habrá un momento en que la gente oirá un trueno, pero el pueblo de Dios oirá que eso no es un trueno enorme, estrepitoso. Es la voz de Dios anunciando el día y la hora en que va a llegar. Y eso se le da al pueblo de Dios para resistir hasta ese momento como sea. Va a ser un soporte impresionante. ¿Qué le pasó a Jesús? Para pasar su agonía final, Dios permitió que un ángel fuera y lo alentara. Y gracias a eso, pasó su copa hasta el final. Va a ser lo mismo. Pero fijaros, antes hemos leído en el texto en Primera de Reyes algo sobre esa pequeña nube que era una señal, ¿verdad? La señal del desenlace. Pronto aparece en el este. ¿El este dónde está situado? En Oriente. Curioso. Igual, como con lo de Elías. Una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. Fijaros, ¿por qué lo sabe? Por la comparación con lo de Elías. Esta es la señal que hemos de esperar en ese momento. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos. Fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Apocalipsis 19, 11 y 14. Con cantos celestiales, los santos ángeles, en inmensa e innumerable muchedumbre, le acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como el fuego. Y esto está en Habacuc, capítulo 3. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida, a Jesús. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores, como pone Apocalipsis 19, 16. Ante su presencia, hanse tornado pálidos todos los rostros. El terror de la desesperación eterna se apodera de los que han rechazado la misericordia de Dios. Se deslíe el corazón y se baten las rodillas, eso que tambalean y clic, clic, clic una entre otra, y palidece el rostro de todos. Jeremías 30 y Nahum 2 lo describen. Los justos gritan temblando: ¿quién podrá estar firme? Termina el canto de los ángeles y sigue un momento de silencio aterrador. Entonces se oye la voz de Jesús que dice: bástaos mi gracia. Los rostros de los justos se iluminan y el corazón de todos se llena de gozo, y los ángeles entonan una melodía más elevada y vuelven a cantar al acercarse aún más a la tierra. El Rey de Reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de sus lugares.
Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Describe el Salmo 50. Y los reyes de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, ¿y quién podrá estar firme? Describe Apocalipsis 6 la situación de terror que todo el mundo va a vivir, que no vaya a ser salvo. Sí, irán a las cuevas que van a dejar los que estaban dentro, escondidos. Cesaron las burlas, callan los labios mentirosos, el choque de las armas y el tumulto de la batalla, con revolcamiento de vestidura en sangre. Fijaros, ¿qué quiere decir esto? Que en los momentos en que Jesús regresa, hay guerra, porque dice que el choque de las armas y el tumulto de la batalla también cesan. Eso es el Armagedón, la última gran guerra. Persecución religiosa para los guardadores del sábado y guerra mundial entre ellos en Armagedón. Y a la vez hay un conflicto entre, digamos, Dios y... Claro, por supuesto, entre Cristo y Satanás está el conflicto que está detrás de todo esto, por supuesto. No, por supuesto, esto abarca todo. Dice, han concluido, solo se oyen ahora voces de oración, llanto y lamentación. Hombre, darse cuenta de que uno pierde todo lo que va a perder. El deseado de todas las gentes, página 390 y 391, nos dice, en el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Fijaros, Moisés, que está en el cielo, es uno de los pocos seres vivos de los seres humanos que está en el cielo, y habiendo pasado por la muerte, está como representante de los que han ido muriendo y que van a ser salvos, que van a resucitar. Pero ¿qué más? Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Y yo pregunto, ¿dónde está aquí el rapto secreto? Falsa doctrina bíblica, introducida por los que siempre decimos, y tragado por la mayor parte del mundo protestante actualmente. No existe el rapto secreto. Jesús estaba vestido por la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado para salud, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles, o sea que viene Dios Padre, Jesucristo y los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serán trasladados. Esto fue en el momento en que hay una aparición delante de los discípulos que lo vieron. Pues bien, si os habéis dado cuenta, la situación y comparación entre Elías y el pueblo de Dios al fin del tiempo se va a dar una advertencia ante una situación de emergencia. El pueblo de Dios advertirá, esto se termina, el sábado es el día de Dios, hay esa ley dominical y empieza la persecución sobre el pueblo de Dios. Lo que le sucedió a Elías, parecido, 3 años y medio. Y luego aparece esa nube que era la señal. Nosotros, persecución, y aparece esa nube, el regreso de Jesús. ¿Cuánto tiempo? Pues todo apunta a 3 años y medio. Por tanto, fijaros, es la mitad de 7.
hay algo más en todo esto. Pero eso lo tendremos que dejar para otra conferencia. Vamos ya a terminar sencillamente con estas noticias. Conflicto Palestina-Israel. Netanyahu considera que Irán es la mayor amenaza mundial tras la muerte de Bin Laden, por tanto ya podemos ir preparándonos para ver algo más, debido a todo lo que pasa con esa situación. Al-Qaeda confirma la muerte de su líder, Osama Bin Laden, ya lo dan por cierto, y así, una detrás de otra. La situación... ¿Sí? Ronda de preguntes, 3 o 4 preguntes, pot ser? Hem d'acabar el tema primer. Sí, ya hay un sustituto para Bin Laden, un hombre ya también de una cierta edad, y que bueno, claro, necesitan un representante más, una cabeza de turco, ¿no? Diríamos, para poder seguir con lo suyo. ¿Pero trasladados, ¿sí? ¿Nos rapto o transportación a otro sitio? No, nosotros vamos a ser transportados en la segunda venida de Jesús al cielo, pero no es un rapto antes de que caigan las desgracias sobre la tierra, que hay gente que dice que vamos a ser liberados de eso y mientras el mundo va a recibir. No, a nosotros no se nos lleva a nadie por arte de magia, vamos a estar hasta el mismísimo final aquí, no hay rapto secreto. El día de la catástrofe se salda con muertos por disparos israelíes en Líbano, Siria y Gaza. Ya veis cómo se está poniendo la situación en el viernes de ellos, cada vez más conflictividad, y todo esto está sucediendo mientras Netanyahu está hablando ahora, además, bueno, esto sucedió unos días antes, pero Netanyahu, si no recuerdo mal, es hoy que estaba precisamente reunido con Obama para intentar solucionar el asunto israelí y su problemática con Palestina. Bien, no quiero apretar mucho más al respecto. Obama busca reinventar su discurso en Oriente Medio tras las revueltas árabes, pero aquí ya les empieza a decir, os vamos a apoyar en todos los sentidos, pero como no queráis el apoyo, cuidado. Por tanto, ya sabemos, como dijo Henry Kissinger, lo que hemos vivido hasta ahora en Oriente Medio es el primer acto de un gran drama que debe desarrollarse y que dentro de poco va a pasar. Esto es el preparativo al castañazo final, ¿entendéis? Y Daniel 11 se va a terminar cumpliendo de pe a pa, seguro, porque Dios no falla nunca. No cambie. Vamos a pasar un vídeo antes de terminar, ¿sí? Vale. Está en todo esto. Interesante, ¿eh? Porque Jordania, ya sabéis que la profecía decía que va a quedar intacto de los ataques del rey del norte. Aquí tenéis toda la noticia. Obama fija las fronteras de 1967 como base para el acuerdo entre palestinos e israelíes. Y los israelíes dicen, tururú, que no. Y sigue habiendo la polémica. Bueno, pues ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Vamos a terminar de pasar la noticia. Netanyahu llega a Washington con el cuchillo entre los dientes. Pues sí, y eso es lo que dicen, ¿no? Pues siempre hay un desentendimiento y así un año detrás de otro, pero las cosas cada vez más complicadas hasta llegar al punto donde va a pasar lo que va a pasar. Italia eleva a la categoría de embajada la delegación palestina en Roma. Importante esto, ¿eh? Fijaros cómo las cosas van subiendo de tono también en esto. El movimiento político
va a hacer sus pasos también. Y bien, vamos a dejarlo aquí porque ya llevamos muchísimo rato. Esta conferencia, digamos que ha sido doble. Os agradezco a todas las personas que os habéis conectado. Sé que algunos de vosotros quisierais hacer preguntas, pero es que no da tiempo para todo. Y eso sí, podéis escribirme al email directamente. Y bien, si me escribís al email, perdón, es Origens, con O, Origens, con 2 S al final, .sg @gmail.com. Y siempre que pueda, me sea posible, voy a intentar responder a todas las personas que me escriben. La verdad es que no tengo tiempo para todo, pero hago lo que puedo. Bueno, yo con esto debo instaros una vez más, sobre todo, a que investiguéis por vosotros mismos. No os dejáis llevar por lo que os están diciendo solo los medios de comunicación o iglesias incluso. La verdad está en la profecía bíblica, en el contenido de la Biblia en general. No debemos despreciar nunca eso porque nos jugamos la salvación. Y todo se nos está echando encima. Veremos el resultado del día 20 de junio. Veremos esta propuesta dominical por allí en medio, cómo va a terminar. Pero fijaros que es un degoteo cada vez más a menudo de noticias que quieren imponer el domingo como día de reposo. La profecía se nos va a cumplir pronto. Por eso quiero instaros a que sigáis a Dios y seáis fieles al sábado, pase lo que pase, y que Dios nos ayude a ello. Muchas gracias por vuestra atención. La próxima conferencia supongo que será de aquí unos 15 días. Si queréis dejar vuestros datos para que os podamos avisar, por favor hacedlo, y como cada vez habrá más personas que se van a inscribir, porque hay mucha gente que no ha sido avisada porque todo ha ido muy deprisa, pues bien, tenerlo presente y os lo vamos a recordar. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo desde aquí a todos los que estéis conectados a través del mundo en estas conferencias. Muchas gracias.